Hoy vamos a ver la tentación del Señor. La tentación del Señor, pero muchas tentaciones dentro de esa tentación. Y era de dejar ese lugar que Dios le había dado. Vamos al Salmo 119 y aquí está la clave de todas las cosas y tiene que ver con su palabra. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Vemos un caminar y vemos unos pies. Y no dice lámpara es a nuestros pies tu palabra, sino lámpara es a mis pies tu palabra. Es una carrera, un camino que cada uno de nosotros tenemos y se corre en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y esa misma palabra que está a nuestros pies también es nuestra lumbrera. Lumbrera a mi camino. Lo podemos aplicar ese camino Cristo mismo. Tenemos la palabra de Dios para cumplir la voluntad de Dios a través de ese camino. Y si no tenemos la palabra, no podemos hacer su voluntad. Es a través de su palabra, esa lámpara que está a nuestros pies y también que alumbra nuestro camino. Somos un pueblo lleno de luz, de conocimiento, para caminar delante de Él, andar delante de Él a la luz de los que viven. Gloria al Señor. En el principio, vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. En el principio vemos que la palabra tiene un enemigo. La palabra tiene un adversario. Dice en el 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él torció la palabra que Dios había dicho, la contaminó, quitarle el sentido de lo que él quería decir y declarar, porque él había dicho que de todo árbol podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no le fue permitido porque al comer de ese árbol iban a morir. Y notamos que el enemigo va contra la palabra que hemos recibido, la palabra que ha sido plantada en nuestros corazones. En versículo 5 vemos la raíz de esta simiente corruptible, de esta simiente, de este árbol que es el conocimiento del bien y del mal, a través del cual íbamos a recibir la muerte. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, note que no dice el día que comáis de ese árbol, sino de él como un ser. Sabemos que no existe tal árbol del conocimiento del bien y del mal, y tampoco existe un árbol de la vida en sí, de la tierra terrenal, natural, sino que son simbólicos de algo que está en el espíritu. Está el árbol de la vida, lo que es el fruto de ese árbol es espiritual, y también está las obras del árbol del conocimiento del bien y del mal, también es espiritual. Entonces, aunque nosotros somos seres naturales y terrenales, estamos siendo guiados o por la luz que es Cristo del árbol de la vida o por las tinieblas que es Satanás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de ese árbol todos hemos participado, hemos nacido de esa simiente corruptible y hemos necesitado desde ese día la salvación. Y Dios había preparado la salvación de antemano a través de tipo y sombra, a través de animales que derramaron su sangre, pero indicando ese día que Él mismo iba a venir y ser nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y vemos aquí en el 5, sino que sabe Dios, día que comáis de él, serán abiertos
abiertos vuestros ojos. Otra dimensión se iba a abrir, que Adán y Eva no lo tenían cuando fueron creados. Y íbamos a tener el sentir de que íbamos a ser como Dios. Y digo como el sentir porque no hay otro Dios sino Él mismo. Pero íbamos a ser engañados de pensar que somos dioses. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y de ahí empieza toda la historia del ser humano, cómo entró el engaño en él. Y la raíz de este engaño iba a ser exaltado. El ser humano quiere ser exaltado, quiere ser reconocido, quiere ser admirado. Y ese sentir ha estado con nosotros desde nuestro nacimiento. Y por eso todo ser humano necesita la salvación de Dios, porque está bajo la mentira. Y solamente a través de la verdad, que es Cristo, y su palabra, el verbo, la verdad, es que podemos ser transformados y llegar a nuestro estado real, a la realidad de nosotros mismos. Gloria a su nombre. Vemos lo importante que es guardar la palabra tal como la hemos recibido, porque tenemos un adversario que está contra la palabra de Dios y indirectamente está también contra nosotros. Y la raíz, de nuevo, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene que ver con exaltación de sí mismo, el amor de sí mismo y el conocimiento para llegar a ser más que Dios. Y no tenemos que entonces someternos a nadie, sino nosotros mismos seremos nuestros propios dioses. Y hasta hoy eso está con nosotros. Y podemos decir que está en aumento, ¿verdad? Aún con la misma ciencia que va en aumento, también el ser humano tiene cada día más confianza y seguridad en sí mismo. No buscar del Señor para buscarlo de Él, sino ver cómo Él mismo puede crear su propio Salvador. Vamos a Mateo 3 y vamos a ver a Jesús. Digo Jesús porque Jesús es el Hijo del Hombre y Él fue tentado. Igual como fue tentado Eva y Adán, Él fue tentado como Hijo del Hombre. Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Podemos decir que ahí hubo en él una nueva visión. Él vio los cielos abiertos y vio el Espíritu descender. Aunque él fue engendrado por el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo estaba en él como humano también tuvo una experiencia de que los ojos fueron abiertos. Él vio lo celestial y vio el Espíritu de Dios que vino sobre él. Y aquí vamos a ver la Trinidad. El Hijo que se hizo hombre, el Verbo se hizo carne en Jesús, el Hijo. Vemos el Espíritu Santo venir sobre él y oímos ahora la voz del Padre en el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Hijo estaba en carne. Aleluya. El Hijo estaba en carne. Se hizo carne para nosotros, para llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios. En el versículo 1 del capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Así que hay un tentador. Dios no nos tienta, pero tenemos un tentador.
el cual también tentó al principio a ese primer Adán. Ahora vemos el postrer Adán, que es Cristo. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, contra la palabra que el Padre había declarado acerca de él. El Padre declaró, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente vino el tentador y lo tentó con esas palabras. Cuando él estaba débil, cuando él estaba con hambre, cansado, 40 días en el desierto, había ayunado, era el tiempo para el enemigo ir a tentarlo. Entonces lo provocó a decirle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Estamos viendo que él no declaró de sí mismo su estado, sino declaró lo que él había guardado, la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Hijo está declarando la verdad de la palabra, aunque tal vez su alma deseaba, ahí estaba la tentación, porque su alma estaba deseando llevar a cabo los milagros que él había podido hacer, pero sin embargo sabía que él estaba siendo probado. El Espíritu de Dios nos da discernimiento para conocer los tiempos. Él sabía que él estaba siendo probado, pero él venció por medio de las Escrituras, porque él conocía la palabra. Desde jovencito, recuérdense que él estaba en el templo escuchando a los maestros, a los doctores de la ley y recibiendo de las Escrituras. Y se maravillaban de su respuesta y sus preguntas, porque el Espíritu de Dios estaba en él y él podía discernir e interpretar las Escrituras adecuadamente. Y ahora vino el tiempo que esa palabra iba a ser tentada en él, iba a ser, ¿verdad? El tentador la iba a tentar porque él tenía un gran ministerio y lo estaba esperando hacia afuera. Y era necesario esta prueba. Si no es necesario, el Señor no va a dejar que seamos tentados. El Señor no va a permitir que seamos tentados. Pero hay cosas que son necesarias para el propósito de Él en nuestras vidas. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, de nuevo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que lo tentó primero en la posición de hijo. Si eres hijo, muéstrate en esta forma. Después vino a tentar en obediencia y en sometimiento. Él sabía que esas palabras eran palabras que iban a ofender el corazón del Señor. Lo iba a tentar. ¿Por qué? Porque él sabía que él no vino a ser reconocido, sino a dar su vida por nosotros. Si eres hijo, mandas tus ángeles, pero él no estaba tomando forma de Dios, él tomó forma de siervo, forma de hombre, y él tenía que estar sometido a la voluntad del Padre. En otras palabras, él sabía que él tenía esa autoridad, pero esa autoridad estaba en las manos del Padre, no en sus manos. Amén. Y él sabía que su vida
dependía de Dios y él no podía hacer nada fuera del tiempo del Señor para él. Así que vemos obediencia y sometimiento. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrados me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero fue su posición como hijo. Después fue su autoridad. Él podía mandar a los ángeles y los ángeles lo hubiera podido librar. La obediencia y sometimiento a la cabeza. Y ahora como rey, quería tentarlo como rey en su poder y su gloria, y quería también robar la adoración. Quería robar la adoración. Y él le declaró, no con sus propias palabras, sino las escrituras. Escrito está. Nuestro poder no está en nuestras palabras. Nuestro poder está en la palabra de Dios. Lo que está escrito. Lo que ahora nosotros andamos y caminamos, porque está escrito. Y eso no se cambia con las temporadas, ni los tiempos, ni las edades. Eso permanece para siempre. La palabra es. Y por eso no podemos ver en Génesis capítulo 3, en ese tiempo de esa tentación, nosotros podemos identificarnos. Y ahora también lo podemos identificar con Cristo, con Jesús, el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Él pudo vencer. Aleluya. Adán no pudo vencer, pero el postrer Adán, que es el espíritu vivificante, pudo vencer. Y no solamente terminó aquí la tentación de Jesús, vamos a verlo ahora en otro aspecto. En el versículo 11 dice que el diablo entonces le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. Él no lo llamó, el Padre se lo dio. Llegaron los ángeles y hasta aquí le permitió Dios tentar a su hijo. Hasta aquí. La adoración es para Dios. Gloria a su nombre. Y en el Evangelio de Lucas me gusta que dice, y se apartó por un tiempo. Porque es verdad, ahora se va a manifestar en otra forma. Aquí en el desierto fue directamente un diálogo entre ellos. Pero ahora es más sutil, porque es entre relaciones, indirectamente. Vamos a ver su tentación en una forma indirecta. Vamos a Mateo capítulo 12. Si uno lee todo el 12, uno se da cuenta en toda la actividad que estaba Jesús en el ministerio. Y en el versículo 46 dice que mientras él aún hablaba a la gente, estaba hablando, estaba trabajando. He aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. No estaban entre la multitud, así que no lo estaban acompañando. Estaban fuera y querían que él estuviera con ellos. Dice que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Notamos que no dice padre, pero sí dice hermano y hermana y madre. Y esos son los aspectos de la iglesia. Somos hermanos, hermanas, y también la iglesia tiene una misión como madre, de nutrir, de dar la leche pura, no contaminada,
de cuidar, de pastorear, de guardar. Él estaba declarando ya lo que es del Espíritu. Él ya se identificó totalmente en su ministerio, en lo que había de venir acerca de su iglesia. Sabemos que él estaba muy ocupado en el reino de Dios y ahí estaba el ministerio versus la familia. La familia quería traerlo, quería tomarlo y él tuvo que declarar que esto era más importante porque estaba relacionado con el reino que su propia familia. Si él hubiera dejado el ministerio y hubiera regresado de nuevo a su vida normal, hubiéramos nosotros, ¿verdad?, perdido, no hubiéramos conocido lo de él. Pero porque él se dio a su ministerio, conocemos sus palabras, conocemos sus acciones, conocemos todo lo que es Jesús por medio de las Escrituras y su vida. Y conocemos muy poco de su vida natural, porque él vino a hacer la voluntad del Padre. En Juan 6, versículo 66, él empezó a declarar a los discípulos y a los que estaban con él acerca del pan de vida y acerca de su sangre, que iba a ser la verdadera bebida que iba a sostener al creyente en la vida eterna. Y ellos no podían entenderlo, seguro que no podían entenderlo. Ellos estaban ahí, era una multitud mixta y estaban por los peces y los panes y los milagros. Pero él empezó a declarar la revelación de su vida, de lo que estaba por delante. Y muchos tropezaron. Dicen el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y murmuraban contra él. Y los discípulos estaban bien preocupados porque se estaban apartando, se estaban yendo. Oye, Jesús, cambia el mensaje, porque estos no te van a seguir más. En el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Si él hubiera sido como nosotros, nos hubiéramos preocupado y hubiéramos tratado de ver cómo animar más, ¿verdad? Cómo atraer más con palabras para que puedan permanecer esos discípulos, o corriéramos atrás de ellos para que no se pierdan. Pero Jesús no dijo nada de eso, no hizo nada de eso, ni dijo nada de eso. Sino él se fue a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él amaba a los discípulos, pero él estaba dispuesto a dejarlo ir. Ustedes también se quieren ir. Entonces Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí conocemos, aunque Pedro era débil en la carne, él amaba la palabra. Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros, la iglesia, debemos estar ocupada en la palabra. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Nos dijo, ¿a quién vamos a ir para ver estos milagros y ver las obras y ver las sanidades, todo y tu provisión? ¿A quién vamos a ir? Pero él dijo, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. La iglesia hoy ha perdido palabra de vida eterna. Hoy en día se habla de relaciones humanas. Tu casa, tu esposo, tus hijos, toman de la palabra y sacan. Pero palabra de vida eterna tiene que venir por el Espíritu a su iglesia, a su amada iglesia. Y vemos cómo Jesús le dio importancia a la palabra, porque le dijo a los discípulos, ¿se quieren ustedes ir también? Le dijo, bueno, quédense conmigo, porque mira, te va a ir bien después. ¿Ustedes también quieren irse? Para esto yo he venido, a dar a conocer la verdad, a revelar mi palabra. La revelación de su palabra versus sus discípulos. Juan 3, versículo 26. Jesús en su ministerio
Los que estaban con él bautizaban y los discípulos de Juan estaban preocupados porque muchos estaban yendo a Jesús y estaban dejando a Juan. Y había una competencia. En el versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él había ido con los discípulos a la tierra de Judea. Cuando supo que había competencia, se apartó. Él le fue fiel al Señor de poner el ministerio delante de su propia vida y relación familiar. Puso la revelación de la palabra en alto, más que la compañía de sus discípulos con él. Y ahora vemos el ministerio versus la competencia y el partido. Vemos en el 4, versículo 4, que a él apartarse de Judea, ya el Padre tenía otras obras para él. Y le era necesario pasar por Samaria. Y sabemos quién estaba esperando en Samaria. Y de ahí el Padre le trajo un pueblo, porque a través de la mujer samaritana vinieron muchos y recibieron su palabra y fueron salvos. Vamos ahora a Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Mis hermanos, vamos a guardar esto para nosotros. Cuando ya estemos ya terminando nuestra carrera en esta tierra, vamos a decir, ya pronto voy a ser recibida arriba. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Piensen en esto, ¿verdad? Él ya tenía una multitud que le seguía, le dijo, ve, prepara para mí, mandó los de él y entonces no los recibieron, los rechazaron. Experimentó un rechazo, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Probablemente en su ser hubiera querido hacer eso. Entonces, volviéndose él, ¿qué hizo? Los reprendió diciendo. Para él reprender, él sabía a quién le estaba hablando, que no era Juan y Jacobo, sino Satanás a través de ellos. Los reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, humillándose delante de los hombres. Qué precioso es nuestro Señor. ¿De qué espíritu somos? Y hay que poner el Espíritu de Dios adelante. Y nosotros somos eternos a Él. Así que la venganza no es del ser humano, es de Dios. Mateo 16, versículo 21. Cuando Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le habló acerca de su iglesia, y que sobre esa roca le iba a edificar su iglesia, sobre la palabra de Pedro, sobre él mismo. Dice en el 21 que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya estaba llegando la hora de la consumación de toda la voluntad del Padre en él. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Esto sería buenísimo para hacer un acto, ¿no? Porque no solamente le dijo al Señor, Señor, que esto no te acontezca, sino que lo cogió de la mano. Lo decías, que esto no te acontezca. Tú no puedes decir esto, que te va a morir. Y tú vas a padecer, que esto no te acontezca. Ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Piensen en esto, hermanos. ¿Cómo él fue tentado en ese momento? Porque sabemos que él le pidió al Padre 3 veces que le quitara, si era posible, esa copa. Si era posible, él le rogó al Padre que se lo quitara, sometiéndose a la voluntad del Padre. Él podía haber enviado a los ángeles, librarlo de la situación. Así que cuando Pedro le dijo eso y lo tomó en esas fuerzas, él tuvo que contestarle como le contestó, porque sabía quién estaba hablando a través de Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué fue destruido ahí en el Hijo del Hombre? Totalmente tuvo que ser destruido. El amor propio. El amor propio. Lo que fue al principio puesto en nosotros, que va contra la voluntad de Dios, es el amor propio. Ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Y él tuvo que ir contra esas palabras, porque mayor que él iba a ser el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y mayor que tú y yo tiene que ser la voluntad de Dios en nuestras vidas, mientras vamos caminando en él. Pensamos que esto eran palabras sentimental de Pedro. Pedro le dijo, yo te quiero mucho, yo no quiero que tú te vayas. También ten compasión de ti. ¿Cómo tú puedes decir eso? Pero las cosas tiernas en nosotros puede ser que no vienen de Dios, sino vienen del enemigo. Y esas cosas tiernas hay que también matarlas en nosotros. No queremos ofender, no decimos la verdad para no ofender, para no lastimar. Y entonces comprometemos lo que es de Dios. Hay forma de decirlo, porque se habla la verdad en amor. Pero en muchas formas nosotros comprometemos lo de Dios por sentimientos humanos. Entonces, esos sentimientos humanos le hacen guerra a la voluntad de Dios. Entonces, vemos la voluntad de Dios versus el amor propio. Muchas cosas no hacemos y no nos ponemos porque van a tomar de nosotros. Y hay cosas que nosotros amamos y no lo podemos dejar ir. Pero el Señor, gloria al Señor, Él pudo vencer esas cosas por el Espíritu de Dios. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Porque Él le fue fiel al Padre, porque Él venció. Ahora nosotros, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Guardar lo que hemos recibido, nuestra profesión o confesión o la palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces,
¿Qué es lo que no tiene pecado en nosotros? El Espíritu de Dios. La nueva criatura no tiene pecado. Entonces, por medio del Espíritu de Dios, podemos identificarnos con Cristo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le está hablando a aquellos que están corriendo la carrera de la fe, que tenemos socorro, tenemos ayuda, podemos vencer porque Él ha vencido. Y Él no está aquí abajo, Él está arriba con nosotros aquí abajo. Pero Él es Señor de señores y Rey de reyes, y toda potestad se le ha sido dado. Y en Él podemos proseguir. Aleluya. Por eso nos dice que la única forma de correr la carrera es poniendo nuestros ojos en Jesús, porque Él venció. Nosotros todavía no hemos vencido. Nosotros estamos venciendo. Estamos venciendo mientras vamos creyendo. Pero tenemos un enemigo. Tenemos el mismo enemigo que Él tenía. Amén. Que no quiere nuestro bien, ni quiere nuestra adoración para Dios, ni quiere nuestras vidas para ganar almas y para el proseguimiento del reino de Dios. Gloria a su nombre. Pero tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, que Él nos entiende, Él ha pasado, Él conoce nuestras debilidades y en medio de la debilidad nos hace fuerte. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hay cosas que yo puedo decir de mi vida que he vencido, que antes no podía vencer, pero hoy la he vencido. Y mañana vamos a vencer muchos más si permanecemos en Él. Y en ese procedimiento ha habido provecho para el reino de Dios. Ha habido fruto para el reino de Dios. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. En Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú pasaste por nosotros, para nosotros poder vencer y ser más que vencedores. Vivir en victoria día a día en ti. Gracias, Señor, que aunque tengamos que pasar por tiempos de desiertos, como tiempos de tribulación, en todo, Señor, somos enseñados por ti. Y en todo, Señor, podemos vencer en tu santo nombre, porque tú has vencido para nosotros. Ya no estamos en el viejo Adán, estamos en el postrer Adán, en el Espíritu vivificante que lleva a cabo tu palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Gracias, Señor.